Cuando tomé el teléfono para preguntarle a mi hijo Lucas cuándo sería su graduación, mi corazón latía con fuerza de la emoción. Hacía semanas que yo planeaba cada detalle. Había apartado un vestido nuevo, zapatos a juego y una suma de $1000 para su regalo de graduación. Estaba tan ansiosa por ese día, el día que esperé por 20 años. Lucas me respondió con una voz seca, casi sin emoción: «Mamá, la graduación ya pasó, fue ayer. El espacio era limitado, solo podían ir 2 personas, y tú sabes, no podíamos invitar a todos». Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. Me quedé parada allí, en la sala de mi propia casa, sosteniendo el teléfono como si pesara 450 kilogramos. Me quedé allí, sintiendo el mismo dolor que sentí cuando mi marido se fue, pero esta vez, el abandono era aún mayor, el abandono de una madre por un hijo. Antes de continuar con esta increíble historia, necesito compartir un anuncio importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube les dio de baja sin previo aviso. Por favor, tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. Lamentaría que te perdieras el próximo contenido exclusivo, y ya que estás ahí, dale a me gusta, me ayuda mucho con el algoritmo, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Ese día, yo no era una persona especial. El dolor no era solo por la graduación, sino por todas las veces en que me sentí invisible para Lucas. Me sentí usada, como una cuenta bancaria con sentimientos. Y ahora, después de haberme excluido del momento más importante de su vida, tuvo la audacia de tratarme como si nada hubiera pasado. No debía haber visto las fotos en las redes sociales. No debía haber visto a Lucas sonriendo, posando orgullosamente con su novia, con los padres de ella, con sus hermanos, con todos los amigos, con todos los familiares, todos a quienes él amaba. Yo no estaba allí. Gasté $200 en ese vestido, pensando en lo bien que me vería en las fotos de graduación, fotos en las que nunca aparecería. Durante semanas, planeé cada detalle. Había ahorrado dinero para darles a ellos $1000 como regalo de graduación. Llamé a mi hermana Diana para contarle la buena noticia. Limpié mi casa de arriba a abajo, pensando que tal vez vendrían a celebrar conmigo después de la ceremonia. Todo eso se derrumbó en un segundo con aquellas 5 palabras envenenadas: el espacio era limitado. Mis ojos se llenaron de lágrimas de rabia, de frustración, de años de humillación silenciosamente soportada. Lloré por la madre tonta que había sido, por la mujer que se perdió tratando de ser indispensable para aquellos que la consideraban prescindible. El dolor que sentí en ese momento no era nuevo, lo conocía bien, pero nunca había sido tan agudo. Me llevó de vuelta en el tiempo, a la noche en que mi marido me dejó para siempre. Se fue muy pronto, dejándome sola con un hijo pequeño y un futuro incierto, pero me prometí a mí misma que Lucas nunca sentiría la ausencia de su padre. Lo crié sola y dediqué cada fibra de mi ser a asegurar su futuro. No escatimé esfuerzos para darle lo mejor. Cuando Lucas, a los 18 años, fue aceptado en la Facultad de Derecho, mi corazón se llenó de un orgullo que era casi físico. Mi hijo sería abogado, tendría la vida que mi marido y yo no pudimos tener. Esa carta de aceptación no era solo una invitación a la universidad, era la promesa de una vida mejor, la cúspide de todo mi esfuerzo. Vendí una joya de familia, una hermosa gargantilla de zafiros que mi madre me había dado, para pagar la primera cuota de la universidad. Luego, comencé a trabajar en 2 empleos, de día como profesora de historia y de noche como traductora. El dinero que me sobraba iba directo al alquiler del apartamento de Lucas, a sus caros libros de derecho y a las cuentas que parecían multiplicarse cada semestre. La vida me quitaba mi tiempo libre, mi energía, mi cordura, y yo la dejaba. Era una inversión.
y estaba segura de que valdría la pena. Mi hijo sería un gran abogado y yo, la madre orgullosa, no podía esperar por ese día, el día en que él recibiría el diploma, el momento en que todos mis sacrificios serían validados. Yo veía la vida de Lucas a través de las fotos que él me enviaba. Lucas y sus amigos en el campus, Lucas en el auditorio, Lucas en el bar, Lucas en una fiesta de graduación, Lucas con su novia, Bruna. Yo sonreía con cada una de ellas, sintiendo el calor en mi corazón. Yo veía la vida de Lucas, pero no formaba parte de ella. Yo no estaba en el campus, yo no estaba en el auditorio, yo no estaba en el bar, yo estaba en casa, calculando, haciendo cuentas, limpiando, cocinando, durmiendo y despertando con la única preocupación que me movía y me mantenía en pie, el futuro de mi hijo. Yo era el motor silencioso, el pilar invisible, la mano que lo sostenía todo. Me sentía completa con ese papel. Cada vez que lo llamaba, el tema era siempre el mismo. Sus notas, su trabajo, sus amigos, el dinero. Era como si mi única función en la vida fuera la de proveedora, una fuente inagotable de recursos. Nunca lo cuestioné, nunca protesté, solo quería que él fuera feliz. Y ahora, después de haberme excluido del momento más importante de su vida, tuvo la audacia de tratarme como si nada hubiera pasado. Y lo peor de todo, es que me sentí usada, manipulada, como una cuenta bancaria con sentimientos. El dolor que sentí en ese momento era tan profundo que apenas podía respirar. Me dolía la garganta, me dolía el pecho, solo quería desaparecer. Cuando me desperté a la mañana siguiente, algo dentro de mí había cambiado. No era solo el dolor de la traición, era algo más profundo, más frío. Me levanté y me miré en el espejo del baño, los mismos ojos cansados de siempre, las mismas arrugas que contaban historias de años de dar amor sin recibir nada a cambio. Pero había algo más en mi mirada, una dureza que no reconocía, una determinación que había estado enterrada bajo años de obediencia. Fui a la cocina e hice café, como siempre, pero esta vez, no pensé en llamar a Lucas para preguntarle cómo había dormido. Por primera vez en mucho tiempo, mi primera preocupación del día fui yo. Me senté en la mesa donde tantas veces había planeado sorpresas para él, contado las cuentas de sus gastos y llorado en silencio cuando me trató con indiferencia. Ahora, esta mesa sería testigo de algo completamente diferente. Iba a trazar un plan, iba a recuperar mi valor, iba a recuperar mi vida. La mañana que siguió a esa noche de lágrimas y rabia no trajo un nuevo sol, sino una nueva claridad. Me levanté de la cama y no pensé en Lucas ni en Bruna. No revisé mi celular esperando un mensaje, una disculpa, una explicación. Por primera vez en años, mi única preocupación era yo. Hice mi café, el aroma familiar me confortó, y me senté en la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces había planeado sorpresas, contado las cuentas y llorado en silencio por un amor que creía tener, pero que, en realidad, estaba comprando. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mis propios pensamientos. Empecé a hacer cuentas. Quería ver en números exactos la extensión de mi propia tontería. Abrí los cajones de mi escritorio, tomé las hojas de cálculo, los recibos y empecé a sumar. Alquiler mensual de $500, multiplicado por 36 meses, eran $18.0. Comida y provisiones, $200 al mes, sumaban otros $7.2. Regalos de cumpleaños, regalos de Navidad, regalos de graduación, al menos $3.0. Emergencias médicas de Bruna, $800. La cuota del coche que nunca me pagaron, $2.5. La reparación del aire acondicionado de su apartamento, $600. Los muebles de la sala de estar, $1.2. El total era de $33.4. Esa fue la cantidad exacta de mi generosidad. Había desperdiciado $33.4 de la herencia de mi marido, de mi pensión,
de los ahorros que había guardado centavo a centavo durante décadas de trabajo honesto, todo ese dinero tirado por la ventana para mantener cómodos a dos adultos que ni siquiera podían fingir que me respetaban. El teléfono sonó y vi el nombre de Lucas en la pantalla. Normalmente, mi corazón habría latido con fuerza, y habría corrido a responder, esperando que él finalmente se disculpara y explicara que todo había sido un malentendido, pero esta vez, lo dejé sonar 1, 2, 3 veces. Finalmente, se detuvo. Seguí bebiendo mi café como si nada hubiera pasado. 10 minutos después, sonó de nuevo. Esta vez, era Bruna. También la dejé sonar. Entonces, llegó un mensaje de Lucas. Mamá, por favor, contesta. Necesitamos hablar. Borré el mensaje sin responder. A las 2 de la tarde, decidí salir a caminar. Hacía meses que no lo hacía sin un propósito específico, sin una tarea relacionada con ellos. Siempre era ir al banco para hacer transferencias, al supermercado para comprar algo que necesitaban, a la farmacia para los medicamentos de Bruna. Hoy, salí a caminar solo porque quería. Fui al banco. Tantas veces había hecho transferencias automáticas, que el gerente, el señor Klein, me veía a través del vidrio y me saludaba con la mano. Lo conocía desde hacía años. Él había procesado todas mis transferencias para Lucas y Bruna. Él monitoreó mi cuenta mes tras mes, para llenarlas de ellos. Entré y caminé directamente a su oficina. Señor Klein, le dije, necesito cancelar las transferencias automáticas que tengo programadas. Él me miró sorprendido. Durante 3 años, esas transferencias fueron tan regulares como la salida del sol. ¿Está segura, señora Marina? ¿Sucedió algo? Su preocupación era genuina, más genuina que cualquier interés que Lucas hubiera demostrado por mí en los últimos meses. Lo que sucedió es que finalmente abrí los ojos, respondí. Quiero cancelar todo y también quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras el señor Klein procesaba las cancelaciones, mi celular no paraba de sonar. Lucas, Bruna, Lucas de nuevo. Era como si hubieran desarrollado un radar para detectar cuando su fuente de ingresos estaba en peligro. Apagué el celular por completo. Señora Marina, dijo el señor Klein mientras me entregaba los papeles. Le pido disculpas por la intromisión, pero en todos estos años, he visto que usted es muy generosa con su familia. Espero que no la estén presionando para hacer estos cambios. Sus palabras me conmovieron profundamente. Este hombre, que apenas me conocía más allá de las transacciones bancarias, demostró una preocupación más genuina por mi bienestar que mi propio hijo. No me están presionando, señor Klein. Al contrario, finalmente dejé de presionarme a mí misma. Cuando salí del banco, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado una enorme carga en esa oficina. Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío. No tenía obligaciones financieras con personas que me veían como un recurso, en lugar de una persona. Volví a casa y pensé en todas las cosas que no hice para complacer a Lucas y Bruna, los viajes que no hice para ahorrar dinero para ellos, los amigos que ya no veía porque siempre estaba disponible para sus emergencias, los hobbies que había abandonado porque cada dólar que gastaba en mí era un dólar menos para sus necesidades. Cuando llegué a casa, encontré 3 coches estacionados frente a mi puerta, el de Lucas, el de Bruna, y uno que no reconocí. Pude ver movimiento dentro de mi casa a través de las ventanas. Mi sangre se heló. Ellos tenían las llaves. Yo les había dado las llaves porque confiaba en ellos, porque pensé que algún día ellos me cuidarían, al igual que yo los había cuidado. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Era la hora del primer enfrentamiento real de mi nueva vida. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Era la hora del primer enfrentamiento real de mi nueva vida. Me había liberado financieramente,
pero ahora era el momento de enfrentarme a las personas que me habían aprisionado. Abrí la puerta de mi casa y sexta una escena que nunca olvidaré. Lucas estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Bruna caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado y un hombre mayor, que yo no conocía, estaba revolviendo papeles en mi mesa del comedor. Mis papeles, mis documentos personales. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con una calma que me sorprendió. Los tres me miraron como si yo fuera una intrusa en mi propia casa. Bruna fue la primera en hablar y su voz tenía esa urgencia desesperada que ya había escuchado por teléfono. Marina, gracias a Dios que estás aquí. Necesitamos hablar. El doctor Fischer es del bufete de abogados que consultamos sobre tu situación. ¿Mi situación? La pregunta salió de mi boca con una calma que me asustó. ¿Qué situación? Estoy perfectamente bien. Lucas finalmente levantó la cabeza y me miró con esos ojos que antes pertenecían a un niño inocente y ahora solo reflejaban pánico financiero. Mamá, fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. El señor Klein nos explicó que también bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas. No entendemos por qué hiciste eso. El doctor Fischer, un hombre de unos 50 años, con un traje gris y una sonrisa que no inspiraba confianza, se acercó a mí con la mano extendida. Señora Marina, soy el doctor Fischer, abogado de derecho de familia. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me pidieron que evaluara la situación. No le estreché la mano. En lugar de eso, fui directamente a mi mesa del comedor y recogí todos mis documentos que él estaba revisando sin mi permiso. Estos son mis documentos privados. Usted no tiene derecho a verlos sin mi consentimiento. Mamá, me interrumpió Lucas con ese tono condescendiente que había perfeccionado en los últimos años. Estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Primero, nos cortaste financieramente sin dar ninguna explicación. Luego, no contestas nuestras llamadas. Creemos que puedes necesitar ayuda profesional. Bruna se acercó e intentó tomar mi mano con esa falsa ternura que reservaba para los momentos en que necesitaba algo. Marina, querida, sabemos que estás bajo mucho estrés. Tal vez la soledad te está afectando más de lo que crees. A tu edad, los episodios de confusión son normales. La palabra confusión resonó en mi cabeza como una alarma. Ahora entendía por qué habían traído al abogado. No se trataba de ayudarme. Se trataba de declararme mentalmente incompetente y tomar el control de mis finanzas. La misma mujer que me dijo que el espacio era limitado para la graduación de mi hijo ahora me estaba tratando como una anciana senil. No estoy confundida, dije con una firmeza que los silenció a todos. Estoy más lúcida que nunca, y ustedes van a salir de mi casa ahora mismo. El doctor Fischer interrumpió con ese tono profesional que los abogados usan cuando quieren parecer razonables. Señora Marina, entiendo que se sienta abrumada, pero sus hijos tienen derecho a intervenir si creen que su capacidad para tomar decisiones financieras está comprometida. Han documentado varios comportamientos preocupantes. ¿Comportamientos preocupantes? La risa que salió de mi garganta era estridente, casi cruel. ¿Cómo? ¿Decidir que mi dinero me pertenece? ¿Decidir no financiar más la vida de dos adultos que me tratan como basura? Bruna dio un salto como si la hubiera abofeteado. Nunca te hemos tratado mal, eres parte de nuestra familia. De todos modos, todo lo que tienes nos pertenecerá algún día. Solo estamos acelerando el proceso. Ahí estaba la verdad desnuda y cruda. Todo lo que yo tenía les pertenecería algún día. En sus mentes, yo ya estaba muerta y ellos solo estaban recibiendo la herencia por adelantado. No importaba si me quedaban 70 años o 70 días. Para ellos, yo era solo un cajero automático con piernas que se había vuelto problemático. Salgan, dije, señalando la puerta. Salgan de mi casa, los tres. Lucas se levantó con esa cara de niño enojado que ponía cuando no conseguía lo que quería. Mamá, no podemos irnos así sin más. Tenemos obligaciones. El alquiler,
las cuotas del coche, la tarjeta de crédito que firmaste como aval. No puedes simplemente desampararnos de un día para otro. No puedo. Mi voz se elevó por primera vez en toda la conversación. ¿Quién dice que no puedo? Durante años, pagué un alquiler que ni siquiera estaba a mi nombre. Llené un refrigerador en una casa donde no era bienvenida. Financé una vida que claramente no tenía lugar para mí. El doctor Fischer sacó una carpeta de su maletín y la colocó en mi mesa. Señora Marina, hemos preparado algunos documentos que podrían facilitar esta transición, un poder notarial que permitiría a Lucas y Bruna administrar sus finanzas de manera más eficiente. Esto solo sería temporal hasta que usted se sienta mejor. Tomé la carpeta y, sin siquiera abrirla, la tiré directamente a la basura. La única transición que va a ocurrir aquí es la de ustedes hacia la puerta principal. Bruna empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de frustración, de rabia contenida. No puedes hacernos esto, Marina. Contábamos contigo, hicimos planes basándonos en tu apoyo, compramos cosas. Asumimos obligaciones financieras porque sabíamos que podíamos contar contigo. Obligaciones basadas en mi dinero, respondí, no en mi bienestar, no en mi felicidad, no en mi compañía, solo en mi dinero. Y ahora que he decidido que mi dinero se usa mejor en mi propia vida, de repente soy una anciana confundida que necesita tutela legal. Lucas intentó acercarse a mí, pero dio un paso atrás. Ya no era el niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un hombre de 25 años que veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. Mamá, cometimos errores, dijo con una voz que debía sonar arrepentida. La graduación fue un malentendido. Bruna estaba nerviosa, yo estaba bajo presión. Podemos arreglar esto si vuelves a ser razonable. ¿Razonable? La palabra tenía un sabor amargo en mi boca. Ser razonable significa seguir pagando por su vida mientras me tratan como a una extraña. Significa fingir que no duele haber sido excluida del día más importante en la vida de mi único hijo. El doctor Fischer empacó sus papeles con la eficiencia de alguien acostumbrado a que le rechacen propuestas. Señora Marina, esto no ha terminado. Su familia tiene opciones legales. Si usted realmente está tomando decisiones irracionales debido a problemas de salud mental, un juez puede determinar que necesita tutela. Sus palabras fueron como un golpe. Me di cuenta de que no se trataba solo de una visita familiar manipuladora, era una amenaza legal real. Querían declararme incompetente para administrar mis propios asuntos. Señor Fischer, dije, mirándolo directamente a los ojos. Le sugiero que investigue a fondo antes de amenazar a una mujer de 65 años que ha administrado finanzas impecables durante 40 años, que crió a su hijo sola tras la muerte de su marido, que mantuvo un hogar y trabajó honradamente hasta su jubilación, y que hasta la semana pasada sostuvo financieramente a 2 adultos completamente capaces. Bruna dejó de llorar y me miró con una frialdad que finalmente reveló su verdadera cara. Esto no se va a quedar así, Marina. Tenemos derechos y abogados también. Perfecto, respondí. Contraten a todos los abogados que quieran, con su propio dinero, por supuesto, porque el mío ya no está disponible para financiar sus rabietas. Los 3 caminaron hacia la puerta con la dignidad herida de personas que no están acostumbradas a escuchar un no. Antes de salir, Lucas se giró hacia mí por última vez. Mamá, esto va a terminar muy mal para ti. Vas a terminar sola, sin nadie que te cuide cuando realmente lo necesites. Lucas, le dije con profunda tristeza, pero también con una claridad cristalina. Ya estoy sola. La diferencia es que ahora es por mi propia elección, no por tu negligencia. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, me quedé en mi sala de estar, rodeada por el silencio más hermoso que había escuchado en años. Era el silencio de la libertad. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, el silencio que se instaló en mi sala de estar no era solo la ausencia de sonido, era el sonido de mi propia libertad.
Me senté en el sofá que les había comprado, sintiendo el suave tejido y, por primera vez, se sintió verdaderamente mío. La adrenalina del enfrentamiento aún pulsaba en mis venas, pero junto con ella, vino el frío reconocimiento de que la amenaza del doctor Fischer era real. No se rendirían. Mi propio hijo y su novia estaban dispuestos a arrastrarme a un tribunal, a declararme mentalmente incompetente, todo para tener acceso a mi dinero de nuevo. Esa noche, no pude dormir, pero no por miedo, fue por una nueva energía, una claridad que no había sentido en años. Me quedé despierta en la cama, planeando mis próximos pasos como un general preparándose para una batalla. Si Lucas y Bruna querían pelear, les daría una guerra, pero sería una guerra que libraría con inteligencia, no con emoción. A las 6 de la mañana, ya estaba vestida y lista para ir. Mi primera parada fue la oficina de un abogado, el señor Weber. Lo conocí años atrás, cuando estaba a cargo del testamento de mi marido. A diferencia del doctor Fischer que Lucas y Bruna habían traído, el señor Weber tenía una reputación impecable y era especialista en la protección de los derechos de los ancianos. Me recibió con un semblante serio, pero con ojos que me transmitían seguridad. Le conté toda la historia, desde la graduación secreta hasta la amenaza de tutela. El señor Weber me escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente con la cabeza. Cuando terminé, se quitó las gafas y me miró. Señora, Marina, me dijo, lo que sus hijos intentaron hacer ayer es más común de lo que usted piensa. Se llama abuso financiero de ancianos, y es un delito federal. El hecho de que hayan entrado en su casa sin permiso y revisado sus documentos privados también constituye una violación. Sus palabras me calmaron y me preocuparon al mismo tiempo. Me calmaron porque confirmaron que no estaba loca, que lo que había sucedido era de hecho abusivo, y me preocuparon porque me di cuenta de que la situación era más seria de lo que pensaba. Tenemos que documentarlo todo, continuó el señor Weber. Cada transferencia, cada regalo, cada vez que la presionaron por dinero. También modificaremos su testamento para proteger sus bienes de futuros intentos de manipulación. Pasamos 3 horas revisando mis registros financieros. El señor Weber silbó al ver la suma total, $33.4 en 3 años. Señora, Marina, con ese dinero, usted podría haber vivido cómodamente, viajado y disfrutado de su jubilación. En cambio, usted financió completamente la vida de 2 adultos que ni siquiera la respetaban lo suficiente como para invitarla a la graduación. Cuando salí de la oficina del señor Weber, tenía un plan completo. Primero, cambiaría todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalaría un sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas sorpresa. Tercero, abriría una nueva cuenta bancaria en un banco diferente, donde ellos no tuvieran ningún contacto. Y cuarto, comenzaría a vivir la vida que había pospuesto durante años. Mi siguiente parada fue la ferretería. El propietario, el señor Summer, me conocía desde hacía años porque siempre estaba comprando cosas para reparar el apartamento de Lucas y Bruna. Esta vez fue diferente. Señora, Marina, ¿qué la trae por aquí hoy? ¿Otra emergencia con su hijo?, preguntó con la familiaridad de alguien que silenciosamente fue testigo de mi generosidad desperdiciada. No, señor Summer, esta vez es para mi casa. Necesito cambiar todas las cerraduras y quiero que sean de la mejor calidad. Me miró sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras elegía las cerraduras, su hijo Ethan, que instalaba sistemas de seguridad, pasó por allí. La providencia parecía estar actuando a mi favor. Ethan, le dije, también necesito instalar cámaras de vigilancia, el sistema completo. El precio no es un problema. Mientras preparaban todo para la instalación al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Bruna llamando desde el teléfono de otra persona, ya que yo había bloqueado su número después del enfrentamiento del día anterior. Marina, soy Bruna, por favor, no cuelgues. Necesitamos hablar como adultos civilizados. Habla.
dije secamente. Mira, entiendo que estés molesta por la graduación. Fue un error. Lucas y yo ya hablamos sobre eso y queremos compensarte. ¿Qué tal si hacemos una cena especial para celebrar su graduación? En tu casa, cocinamos juntas como solíamos hacer. La manipulación en sus palabras era tan obvia que casi tuve que reír. Bruna, ¿cuánto exactamente deben de alquiler? El silencio del otro lado confirmó que había tocado un punto sensible. Bueno, son 2 meses, un total de $1000. Pero no estoy pidiendo solo por eso, Marina. Te extrañamos mucho en nuestras vidas. ¿Me extrañas a mí o a mi dinero? Pregunté directamente. Ambos, respondió ella con una honesta, aunque sorprendente, respuesta. Marina, no te voy a mentir. Sí, necesitamos tu ayuda financiera, pero también te amamos. Eres importante para nosotras. Si soy tan importante, le dije, ¿por qué no fui lo suficientemente importante como para estar en la graduación? ¿Por qué no soy lo suficientemente importante como para recibir una llamada que no pida dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntar cómo estaba? Otro silencio. Ambas sabíamos la respuesta. Nunca, Bruna. Le dije. Solo te lo voy a explicar una vez. Durante 3 años, me trataste como un cajero automático con sentimientos. Me usaste, me ignoraste, me humillaste, y, finalmente, me insultaste de la peor manera posible. Ahora que el dinero se acaba, ¿de repente descubres que me amas? Para con eso, tú hiciste tu elección cuando decidiste que yo no era lo suficientemente especial como para estar en la graduación. Ahora estoy haciendo la mía. Adiós. Colgué el teléfono y lo apagué por completo. No quería más interrupciones en mi día de liberación. Después de la llamada de Bruna, colgué mi celular y lo tiré en el sofá. La manipulación en sus palabras era tan obvia que no me causó rabia, solo pena. Pena por ellos, que estaban tan vacíos por dentro que solo podían relacionarse a través de transacciones financieras. Esa tarde, decidí hacer algo que no había hecho en más de un año, ir al salón de belleza. Siempre cancelaba mis citas porque Lucas o Bruna necesitaban algo urgente, o porque el dinero que yo había reservado para mí se convertía en una emergencia para ellos. Señora, Marina, gritó mi peluquera favorita, Quintia. ¡Qué sorpresa! Creí que se había olvidado de nosotras. No me olvidé de ustedes, Quintia. Solo me olvidé de que yo también merezco que me mimen. Pedí el tratamiento completo, corte, coloración, manicura y pedicura. Por primera vez en años, gasté dinero en mí sin sentirme culpable. Mientras Quintia trabajaba en mi cabello, me contaba sobre su vida, sus hijos, sus sueños. Fue refrescante tener una conversación que no giraba en torno a las necesidades de Lucas y Bruna. Se ve hermosa, señora Marina, me dijo cuando terminó, pero más que eso, se ve libre. ¿Sucedió algo bueno? Sí, Quintia, finalmente aprendí a decir no. Cuando llegué a casa, había un coche frente a mi puerta que no reconocí. Mi corazón se aceleró por un momento, pensando que Lucas y Bruna podrían haber vuelto con refuerzos, pero, a medida que me acercaba, vi a una mujer mayor sentada en los escalones de mi porche. Señora, Marina, preguntó cuando salí del coche. Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarla? Soy Eleanor Brooks. Vivo al lado. Hemos sido vecinas por años, pero nunca tuvimos la oportunidad de hablar. Ayer, escuché voces muy fuertes en su casa y me preocupé. ¿Está todo bien? Su sincera preocupación me conmovió profundamente. Allí estaba una extraña que demostraba más interés por mi bienestar que mi propio hijo. Entre, señora Brooks, voy a prepararle un café y a contarle una historia que no va a creer. Mientras hacía el café, le conté toda la situación. Eleanor escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente con la cabeza, y cuando terminé mi historia, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Señora, Marina, usted hizo lo correcto. Yo pasé por algo similar con mi hija, hace 5 años.
También creía que era mi deber financiar su vida adulta. También creía que no me amarían si no les daba dinero. ¿Qué pasó?, le pregunté. Les corté el dinero cuando me di cuenta de que solo llamaban cuando necesitaban algo. Al principio, fue terrible. Me amenazaron, me chantajearon emocionalmente, intentaron hacerme sentir culpable. Pero, después de 6 meses, mi hija me llamó para disculparse genuinamente. Ahora, tenemos una relación verdadera, basada en el amor, no en el dinero. Sus palabras me dieron esperanza y confirmaron que había tomado la decisión correcta. ¿Cree que Lucas y Bruna lo entenderán algún día? Tal vez sí, tal vez no, respondió honestamente. Pero eso ya no es su responsabilidad, señora Marina. Su responsabilidad ahora es vivir su propia vida. Esa noche, por primera vez en 3 años, me fui a la cama sin preocuparme si Lucas y Bruna tenían dinero para el alquiler, para la comida, para sus caprichos. Me fui a la cama pensando en mí, en mis planes, en mi futuro, y dormí mejor que en años. Al día siguiente, Esan y el señor Summer llegaron a las 8 de la mañana para cambiar las cerraduras e instalar el sistema de seguridad. Mientras ellos trabajaban, mi celular no paraba de sonar, de números desconocidos. Bruna todavía intentaba contactarme desde otros teléfonos, pero yo desarrollé una nueva habilidad: ignorar por completo las llamadas que no me agradaban. Señora Marina, dijo Esan mientras instalaba las cámaras, este sistema le dará absoluta tranquilidad. Puede ver desde su teléfono quién viene a su casa, incluso cuando no esté aquí. Y si alguien entra sin permiso, se envía una alerta automáticamente a la policía. La ironía no me pasó desapercibida. Estaba instalando un sistema de seguridad para protegerme de mi propio hijo, pero ya no me dolía tanto como antes. Era simplemente una medida práctica para mantener mi recién descubierta paz. Los días que siguieron a la instalación del sistema de seguridad fueron extrañamente pacíficos. Las cámaras me mostraban a Lucas y a Bruna pasando en coche frente a mi casa varias veces al día, a veces lentamente, a veces estacionándose por unos minutos, pero sin bajarse. Era como si estuvieran estudiando mi rutina, buscando el momento perfecto para el siguiente paso. El señor Weber me aconsejó documentar cada una de estas visitas, así que mantuve un registro detallado con la fecha y la hora. Su persistencia trabajará a nuestro favor, me dijo. Cada vez que se presenten después de que les hayamos dicho que no se acerquen, eso fortalece nuestro caso para una orden de restricción permanente. El viernes por la mañana, yo estaba tranquilamente desayunando cuando sonó el timbre. Las cámaras me mostraron a una joven muy bien vestida, con una carpeta en las manos y una sonrisa profesional. No la reconocí, pero había algo en su postura que me decía que no era una visita social. Buenos días, señora Marina Richter, me dijo cuando abrí la puerta. Soy investigadora social de la Oficina de Servicios para Adultos Mayores. Hemos recibido un informe de que usted podría estar en una situación de riesgo y necesitamos realizar una verificación de bienestar. La sangre se me heló. Lucas y Bruna habían agravado la situación. Ya no se trataba solo de amenazas de abogados privados. Ahora, estaban involucrando al gobierno. ¿Puedo ver su identificación?, pregunté, tratando de mantener la calma. Claro, me mostró una identificación oficial que parecía genuina. Soy la trabajadora social señora Schmidt. ¿Puedo entrar y hablar con usted? La dejé entrar, sabiendo que una negativa habría sido peor para mi caso. La señora Schmidt se sentó en mi sala y sacó un formulario de su carpeta. Señora Richter, hemos recibido informes de que usted ha presentado cambios significativos en su comportamiento financiero, que cortó la comunicación con su familia y ha demostrado signos de paranoia al instalar sistemas de seguridad innecesarios. También se nos ha dicho que usted ha rechazado la asistencia médica y legal de sus seres queridos.
Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacerme parecer una anciana mentalmente perturbada. Reconocí la letra de Bruna en el texto. Ella siempre fue hábil para manipular las palabras y conseguir lo que quería. Señorita Schmidt, dije con toda la dignidad que pude reunir, me gustaría llamar a mi abogado antes de responder a cualquier pregunta. Señora, esto no es un interrogatorio legal, es una verificación de bienestar. Si usted no tiene nada que ocultar, no debería ser un problema hablar conmigo. La frase, si no tiene nada que ocultar, me enfureció. Era la misma lógica que los abusadores usaban para justificar sus invasiones. Si eres inocente, no deberías quejarte de la violación de tu privacidad. Señorita, voy a llamar a mi abogado. Puede esperar aquí o volver otro día, pero no responderé a ninguna pregunta sin la presencia de un representante legal. Llamé al señor Weber, y llegó en 20 minutos. Cuando entró y vio a la trabajadora social, su expresión se endureció. Señorita Schmidt, le dijo después de verificar su identificación, espero que tenga una orden judicial para estar aquí, porque mi cliente está bajo mi representación legal y cualquier investigación no autorizada constituye acoso. Señor, respondió la señora Schmidt con menos confianza que antes. Hemos recibido informes de familiares preocupados por el bienestar de la señora. Es nuestro deber investigar. ¿Qué familia?, preguntó el señor Weber secamente. La misma familia que intentó hacerla firmar un poder notarial sin representación. La misma familia que invadió su casa sin permiso y revisó sus documentos privados. La misma familia que la excluyó de eventos importantes mientras vivía de su dinero. El señor Weber sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. Aquí tengo la documentación completa del abuso financiero y emocional de mi cliente. $33.4 que se retiraron de sus cuentas en 3 años. Exclusión social sistemática y chantaje emocional. Si alguien necesita ser investigado aquí, no es mi cliente. La señora Schmidt revisó los documentos con creciente incomodidad. Era obvio que la información que le habían dado no se correspondía con la realidad que tenía ante sí. Señora Marina, dijo finalmente, ¿puede explicarme por qué interrumpió tan abruptamente el apoyo financiero a su hijo? Porque finalmente descubrí que me estaban usando, respondí simplemente, porque me di cuenta de que para ellos yo no era una madre, sino una cuenta bancaria. Porque me cansé de financiar la vida de personas que me veían como un obstáculo. ¿Pero no siente que es su responsabilidad ayudar a su familia? La pregunta me indignó. Señorita Schmidt, mi responsabilidad como madre era criar a mi hijo hasta los 18 años, educarlo y darle las herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 25 años. Es abogado y es perfectamente capaz de mantenerse. Financiar su vida adulta no es mi responsabilidad, es mi elección, y he elegido no hacerlo más. El señor Weber interrumpió. Señorita Schmidt, ¿consideraría usted normal que un adulto de 25 años no pueda pagar su propio alquiler sin la ayuda de su madre de 65 años? La señora Schmidt no respondió de inmediato. Me di cuenta de que estaba reevaluando toda la situación. Señora Marina, preguntó después de un momento, ¿usted administra sus finanzas completamente? ¿Puedo mostrarle mis extractos bancarios, mis inversiones, mis pagos de impuestos? Todo está al día y en orden. ¿Vive de forma independiente? Como puede ver, mantengo mi casa limpia, me cuido físicamente, conduzco mi propio coche, tengo relaciones sociales sanas con mis vecinas. El señor Weber añadió, mi cliente acaba de someterse a extensos exámenes médicos como parte de nuestro proceso legal. Se encuentra en perfectas condiciones físicas y mentales. La señora Schmidt cerró su carpeta. Señora Marina, basándome en esta conversación y en la documentación que he revisado, no veo ninguna indicación de que usted esté en riesgo o necesite intervención. Voy a cerrar este caso. Después de que ella se fue, el señor Weber y yo permanecimos en silencio por unos minutos. Marina, me dijo finalmente,
esto va a seguir escalando. Lucas y Bruna están gastando dinero que no necesitan para contratar profesionales que intenten hacer que te declaren incompetente. Eso significa que están desesperados. Exacto. ¿Qué más pueden hacer? Pueden presentar una demanda por incompetencia. Es cara y difícil de ganar. Pero si encuentran a un juez comprensivo y a un psiquiatra dispuesto a testificar a su favor, podrían conseguir un tutor designado. La idea me aterrorizó. Podrían apoderarse de mi dinero, podrían intentarlo, me dijo, pero tenemos pruebas sólidas de que usted es totalmente competente y de que ellos están motivados por la codicia, no por una preocupación genuina. La idea de que mi propio hijo estuviera dispuesto a arrastrarme a un tribunal para declararme mentalmente incompetente me golpeó con un dolor que superó incluso al de la graduación. El señor Weber tenía razón, estaban desesperados. Llamaron al gobierno y ahora estaban preparando una demanda formal. Esa tarde, llamé a mi hermana Diana para desahogarme. Hermana, me dijo después de escuchar mi historia, ¿te das cuenta de hasta dónde están dispuestos a llegar por dinero? Están arriesgando a la familia, gastando dinero en abogados y médicos, destruyendo su propia reputación, todo para tener acceso a tu cuenta bancaria de nuevo. Sus palabras me hicieron pensar. Lucas y Bruna habían revelado completamente su verdadera naturaleza, no había vuelta atrás, no había posibilidad de una reconciliación genuina. Para ellos, yo nunca fui una madre o una suegra, siempre fui solo dinero con piernas. Esta revelación, aunque dolorosa, también fue liberadora. Ya no necesitaba preguntarme si estaba tomando la decisión correcta, ya no necesitaba sentirme culpable por protegerme. Ellos mismos probaron que mi bienestar emocional y físico era menos importante para ellos que mi dinero. Esa noche, Eleanor vino a visitarme con una sorpresa. Había invitado a algunas amigas del club de jardinería para que me conocieran. Marina, me presentó, estas son mis amigas Quintia, que ya conoces del salón de belleza, María, Carmen y Alfreda. Todas hemos pasado por situaciones similares con familiares abusivos. Pasamos la noche compartiendo historias. María tuvo que poner límites a un hermano que constantemente le pedía dinero. Carmen cortó su relación con una hija que solo la visitaba cuando necesitaba dinero. Alfreda tuvo que cambiar su testamento después de descubrir que sus nietos la consideraban su plan de jubilación. Lo que más me duele, confesé, no es haber perdido el dinero que les di, sino haberme dado cuenta de que nunca tuve el amor que pensé que tenía. Marina, dijo Alfreda, con la sabiduría de sus 80 años, el amor verdadero no se puede comprar ni vender. Si tuviste que pagar por él, nunca fue real. Sus palabras fueron como una bomba en mi alma herida. Tenía razón, había comprado atención, no amor. Había financiado una ilusión. ¿Saben lo que descubrí? Les dije a mis nuevas amigas. La soledad de estar rodeada de personas que no te aman es peor que estar sola. Al menos ahora, cuando estoy sola, estoy en buena compañía. Todas rieron y brindamos por nuestra recién descubierta sabiduría. Esa noche, después de que mis nuevas amigas se fueron, me senté en mi jardín a pensar. Las estrellas brillaban más intensamente que nunca, o tal vez yo las estaba viendo con ojos más claros. Por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente libre, financieramente. No tenía dependencias, ni obligaciones financieras con nadie, excepto conmigo misma. Y en lugar de asustarme, esta realidad me entusiasmó. Podría viajar cuando quisiera, podría reformar mi casa, podría comprarme ropa bonita, podría donar a organizaciones benéficas que fueran importantes para mí, podría invertir en mi propio futuro en lugar de financiar el presente de personas ingratas. La libertad sabía a esperanza, y por primera vez en años, quise planificar mi futuro. Un mes después de la visita de la trabajadora social, pensé que finalmente había ganado la guerra. Me había establecido en una hermosa rutina. Tranquilamente desayunaba y leía el periódico, cuidaba de mi jardín, almorzaba con Eleanor o con una de mis nuevas amigas, y, por las tardes,
Me dedicaba a actividades que había abandonado hacía años. Había vuelto a pintar, algo que me apasionaba antes de convertirme en la financiera personal de Lucas y Bruna. Pero un jueves por la mañana, mientras pintaba flores en mi nuevo caballete, el señor Weber vino a mi casa con una expresión sombría que me heló la sangre. Marina, tenemos que hablar. Lucas y Bruna han presentado una demanda formal por incapacidad mental en el Tribunal de Familia. Están solicitando que se te asigne un tutor legal. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Sabía que era una posibilidad, pero escucharla en voz alta la hizo aterradoramente real. ¿Eso significa que pueden apoderarse de mi dinero? Si un juez determina que no eres capaz de administrar tus asuntos, sí, puede poner a Lucas como tu tutor legal, lo que le daría control total sobre tus finanzas. Me senté pesadamente en mi sofá, sintiendo el peso de la traición más profunda que había experimentado en mi vida. Mi propio hijo estaba intentando declararme legalmente incompetente para robar mi dinero. Señor Weber, ¿qué pruebas podrían tener? Usted mismo vio que soy completamente competente. Tienen declaraciones de 3 testigos que alegan que usted se ha comportado de manera errática. También presentaron facturas médicas no pagadas que supuestamente usted no pagó y medicamentos que supuestamente usted acumuló sin tomarlos. Pero eso es mentira. No tengo facturas médicas pendientes ni medicamentos acumulados. Lo sé, Marina, pero han fabricado documentos y pruebas convincentes. También tienen la declaración de un doctor que afirma que usted se niega a cooperar con una evaluación psiquiátrica, lo que ellos interpretan como prueba de un declive mental. La manipulación era diabólica. Convirtieron mi negativa a hacerme un examen innecesario en una prueba de enfermedad mental. Usaron mi instinto de protegerme de ellos como prueba de que necesitaba protección. ¿Quiénes son los 3 testigos? El señor Weber miró a través de sus documentos. Bruna, por supuesto, un vecino llamado señor Davis y alguien que afirma ser su farmacéutico, el señor Green. El señor Davis era el vecino de enfrente, un hombre desagradable que siempre tuvo problemas conmigo. El señor Green era de hecho mi farmacéutico, pero no entendía qué podría tener en mi contra. Necesito hablar con el señor Green, le dije al señor Weber. Algo no está bien. Fuimos juntos a la farmacia esa tarde. El señor Green me recibió sorprendido y nervioso. Señora, Marina, qué bueno verla. ¿Cómo está, señor Green? Me han dicho que firmó una declaración diciendo que muestro un comportamiento errático con mis medicamentos. Su rostro se puso rojo como un tomate. Señora, Marina, su nuera vino aquí hace unas semanas y me preguntó sobre sus medicamentos. Dijo que estaba preocupada porque usted estaba actuando de forma extraña. ¿Y qué le dijo usted? Le expliqué que usted solo compra vitaminas y aspirina ocasionalmente, que no tiene ninguna receta médica regular, pero ella insistió en que eso era una prueba de que usted no estaba cuidando su salud debidamente. Trajo un documento que decía que yo estaba confirmando que la señora Marina tenía compras irregulares de medicamentos. Pensé que era para su plan de salud o algo así. No sabía que era para un proceso judicial. Mi propio farmacéutico había sido engañado para firmar algo que no entendía completamente. La manipulación de Bruna no tenía límites. Señor Green, le dije, necesito que escriba una declaración explicando exactamente lo que pasó y aclarando que no tengo problemas con los medicamentos. Claro, señora Marina, lo siento mucho por este malentendido. Después de la farmacia, fuimos a confrontar al señor Davis. Cuando llamamos a su puerta, nos recibió con evidente hostilidad. ¿Qué quieren, señor Weber? Tengo entendido que firmó una declaración sobre el comportamiento de mi cliente, y tiene razón. Lo hice. Esa mujer está loca. Ha estado actuando de forma extraña durante semanas. ¿Puede ser más específico sobre los comportamientos que observó? Instaló cámaras como si viviera en una zona de guerra. Recibe visitas constantes de extraños.
le grita a su familia en la calle. Me di cuenta de que el señor Davis había sacado todo de contexto. Las cámaras se instalaron para protegerme. Los extraños eran mis nuevas amigas. Los gritos eran yo defendiendo mi casa de las invasiones de Lucas y Bruna. Señor Davis, le dije, ¿sabe por qué instalé las cámaras? No, y no me importa. Para protegerme de mi hijo y de mi novia que invadieron mi casa sin permiso y me amenazaron. Eso es lo que diría una persona loca, respondió cruelmente. No había manera de razonar con él. Su declaración se basaba en observaciones superficiales maliciosamente interpretadas. La idea de que mi propio hijo estuviera dispuesto a arrastrarme a un tribunal para declararme mentalmente incompetente me golpeó con un dolor que superó incluso el de la graduación. El señor Weber tenía razón, estaban desesperados. Habían llamado al gobierno y ahora estaban preparando una demanda formal. Esa tarde, llamé a mi hermana Diana para desahogarme. Hermana, me dijo después de escuchar mi historia, ¿te das cuenta de hasta dónde están dispuestos a llegar por dinero? Están arriesgando a la familia, gastando dinero en abogados y médicos, destruyendo su propia reputación, todo para tener acceso a tu cuenta bancaria de nuevo. Sus palabras me hicieron pensar. Lucas y Bruna habían revelado completamente su verdadera naturaleza, no había vuelta atrás, no había posibilidad de una reconciliación genuina. Para ellos, yo nunca fui una madre o una suegra, siempre fui solo dinero con piernas. Esta revelación, aunque dolorosa, también fue liberadora. Ya no necesitaba preguntarme si estaba tomando la decisión correcta, ya no necesitaba sentirme culpable por protegerme. Ellos mismos probaron que mi bienestar emocional y físico era menos importante para ellos que mi dinero. Esa noche, Eleanor vino a visitarme con una sorpresa. Había invitado a algunas amigas del club de jardinería para que me conocieran. Marina, me presentó, estas son mis amigas Quintia, a quien ya conoces del salón de belleza, María, Carmen y Alfreda. Todas hemos pasado por situaciones similares con familiares abusivos. Pasamos la noche compartiendo historias. María tuvo que poner límites a un hermano que constantemente le pedía dinero. Carmen cortó su relación con una hija que solo la visitaba cuando necesitaba dinero. Alfreda tuvo que cambiar su testamento después de descubrir que sus nietos la consideraban su plan de jubilación. Lo que más me duele, confesé, no es haber perdido el dinero que les di, sino haberme dado cuenta de que nunca tuve el amor que pensé que tenía. Marina, dijo Alfreda, con la sabiduría de sus 80 años, el amor verdadero no se puede comprar ni vender. Si tuviste que pagar por él, nunca fue real. Sus palabras fueron como una bomba en mi alma herida. Tenía razón, había comprado atención, no amor. Había financiado una ilusión. ¿Saben lo que descubrí? Les dije a mis nuevas amigas. La soledad de estar rodeada de personas que no te aman es peor que estar sola. Al menos ahora, cuando estoy sola, estoy en buena compañía. Todas rieron y brindamos por nuestra recién descubierta sabiduría. Esa noche, después de que mis nuevas amigas se fueron, me senté en mi jardín a pensar. Las estrellas brillaban más intensamente que nunca, o tal vez yo las estaba viendo con ojos más claros. Por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente libre, financieramente. No tenía dependencias, ni obligaciones financieras con nadie, excepto conmigo misma. Y en lugar de asustarme, esta realidad me entusiasmó. Podría viajar cuando quisiera, podría reformar mi casa, podría comprarme ropa bonita, podría donar a organizaciones benéficas que fueran importantes para mí, podría invertir en mi propio futuro en lugar de financiar el presente de personas ingratas. La libertad sabía a esperanza, y por primera vez en años, quise planificar mi futuro. Un mes después de la visita de la trabajadora social, pensé que finalmente había ganado la guerra. Me había establecido en una hermosa rutina. Tranquilamente desayunaba y leía el periódico, cuidaba de mi jardín, almorzaba con Eleanor o con una de mis nuevas amigas, y, por las tardes,
Me dedicaba a actividades que había abandonado hacía años. Había vuelto a pintar, algo que me apasionaba antes de convertirme en la financiera personal de Lucas y Bruna. Pero un jueves por la mañana, mientras pintaba flores en mi nuevo caballete, el señor Weber vino a mi casa con una expresión sombría que me heló la sangre. Marina, tenemos que hablar. Lucas y Bruna han presentado una demanda formal por incapacidad mental en el Tribunal de Familia. Están solicitando que se te asigne un tutor legal. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Sabía que era una posibilidad, pero escucharla en voz alta la hizo aterradoramente real. ¿Eso significa que pueden apoderarse de mi dinero? Si un juez determina que no eres capaz de administrar tus asuntos, sí, puede poner a Lucas como tu tutor legal, lo que le daría control total sobre tus finanzas. Me senté pesadamente en mi sofá, sintiendo el peso de la traición más profunda que había experimentado en mi vida. Mi propio hijo estaba intentando declararme legalmente incompetente para robar mi dinero. Señor Weber, ¿qué pruebas podrían tener? Usted mismo vio que soy completamente competente. Tienen declaraciones de 3 testigos que alegan que usted se ha comportado de manera errática. También presentaron facturas médicas no pagadas que supuestamente usted no pagó y medicamentos que supuestamente usted acumuló sin tomarlos. Pero eso es mentira. No tengo facturas médicas pendientes ni medicamentos acumulados. Lo sé, Marina, pero han fabricado documentos y pruebas convincentes. También tienen la declaración de un doctor que afirma que usted se niega a cooperar con una evaluación psiquiátrica, lo que ellos interpretan como prueba de un declive mental. La manipulación era diabólica. Convirtieron mi negativa a hacerme un examen innecesario en una prueba de enfermedad mental. Usaron mi instinto de protegerme de ellos como prueba de que necesitaba protección. ¿Quiénes son los 3 testigos? El señor Weber miró a través de sus documentos. Bruna, por supuesto, un vecino llamado señor Davis y alguien que afirma ser su farmacéutico, el señor Green. El señor Davis era el vecino de enfrente, un hombre desagradable que siempre tuvo problemas conmigo. El señor Green era de hecho mi farmacéutico, pero no entendía qué podría tener en mi contra. Necesito hablar con el señor Green, le dije al señor Weber. Algo no está bien. Fuimos juntos a la farmacia esa tarde. El señor Green me recibió sorprendido y nervioso. Señora Marina, qué bueno verla. ¿Cómo está, señor Green? Me han dicho que firmó una declaración diciendo que muestro un comportamiento errático con mis medicamentos. Su rostro se puso rojo como un tomate. Señora Marina, su nuera vino aquí hace unas semanas y me preguntó sobre sus medicamentos. Dijo que estaba preocupada porque usted estaba actuando de forma extraña. ¿Y qué le dijo usted? Le expliqué que usted solo compra vitaminas y aspirina ocasionalmente, que no tiene ninguna receta médica regular, pero ella insistió en que eso era una prueba de que usted no estaba cuidando su salud debidamente. Trajo un documento que decía que yo estaba confirmando que la señora Marina tenía compras irregulares de medicamentos. Pensé que era para su plan de salud o algo así. No sabía que era para un proceso judicial. Mi propio farmacéutico había sido engañado para firmar algo que no entendía completamente. La manipulación de Bruna no tenía límites. Señor Green, le dije, necesito que escriba una declaración explicando exactamente lo que pasó y aclarando que no tengo problemas con los medicamentos. Claro, señora Marina. Lo siento mucho por este malentendido. Después de la farmacia, fuimos a confrontar al señor Davis. Cuando llamamos a su puerta, nos recibió con evidente hostilidad. ¿Qué quieren, señor Weber? Tengo entendido que firmó una declaración sobre el comportamiento de mi cliente, y tiene razón. Lo hice. Esa mujer está loca. Ha estado actuando de forma extraña durante semanas. ¿Puede ser más específico sobre los comportamientos que observó? Instaló cámaras como si viviera en una zona de guerra, recibe visitas constantes de extraños,
le grita a su familia en la calle. Me di cuenta de que el señor Davis había sacado todo de contexto. Las cámaras se instalaron para protegerme. Los extraños eran mis nuevas amigas. Los gritos eran yo defendiendo mi casa de las invasiones de Lucas y Bruna. Señor Davis, le dije, ¿sabe por qué instalé las cámaras? No, y no me importa. Para protegerme de mi hijo y de mi novia que invadieron mi casa sin permiso y me amenazaron. Eso es lo que diría una persona loca, respondió cruelmente. No había manera de razonar con él. Su declaración se basaba en observaciones superficiales maliciosamente interpretadas. El juicio llegó 3 semanas después. Me desperté temprano, me puse mi mejor traje negro y me miré al espejo con una determinación que nunca antes había sentido. Hoy, no solo se juzgaría mi capacidad mental, se juzgaría mi dignidad como persona, mi derecho a vivir libre de abusos, mi valor más allá de mi cuenta bancaria. El señor Weber llegó a las 7 de la mañana para repasar nuestra estrategia una última vez. Marina, recuerda, la carga de la prueba recae en ellos. Tienen que demostrar que eres incompetente. Nosotros solo tenemos que demostrar que no lo eres. Llegamos a la corte a las 9 de la mañana. En el pasillo, vi a Lucas, con un traje nuevo que probablemente compró para la ocasión, y a Bruna, vestida de negro, como si estuviera en un funeral. Tal vez lo era, el funeral de nuestra relación familiar. Cuando nuestras miradas se encontraron, Lucas evitó la mía, pero Bruna sostuvo la suya con una frialdad que confirmaba que, para ella, esto era solo una transacción de negocios. Su abogado era un hombre mayor y elegante, con el tipo de confianza que proviene de ganar casos similares. Cuando comenzó su declaración de apertura, su estrategia fue clara: retratarme como una anciana confundida que había sido manipulada por extraños para alejarse de su amorosa familia. Señoría, dijo con voz solemne, la señora Marina Richter ha mostrado un claro declive mental en los últimos meses. Ha cortado todo el apoyo financiero a su familia sin una explicación racional. Ha instalado sistemas de seguridad innecesarios debido a la paranoia y se ha aislado de sus seres queridos bajo la influencia de vecinos y abogados que, obviamente, se están aprovechando de su situación vulnerable. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para que mi empoderamiento sonara a demencia y mi libertad a manipulación externa. Luego llamaron a sus testigos. Bruna fue la primera en testificar, y su actuación merecía un Oscar. Lloró mientras describía cómo yo había cambiado por completo, cómo me había vuelto hostil y paranoica, cómo me había aislado de la familia que la amaba. Señoría, dijo con voz temblorosa, Marina siempre ha sido como una segunda madre para mí. Ver su declive mental ha sido devastador. Solo queremos ayudarla a obtener los cuidados que necesita. Mentiras envueltas en lágrimas convincentes. Cuando el señor Weber la interrogó, las grietas en su historia comenzaron a hacerse visibles. Señora Bruna, ¿puede decirle a la corte cuándo fue la última vez que llamó a mi cliente sin pedirle dinero? Bruna tartamudeó. Bueno, siempre hablábamos de muchas cosas. ¿Puede darme una fecha específica? No recuerdo fechas exactas. ¿Es cierto que usted y su marido se graduaron sin invitar a mi cliente? Fue una ceremonia muy pequeña. ¿Es cierto que cuando mi cliente preguntó sobre la graduación, usted le dijo que el cupo era limitado? El rostro de Bruna se puso rojo. Esas palabras fueron sacadas de contexto. ¿Cuál sería el contexto correcto para decirle a su suegra que no es una persona especial? No pudo responder de manera convincente. Lucas fue el siguiente. Verlo en el estrado de los testigos, jurando decir la verdad mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Este era el chico al que yo había criado sola, al que dediqué toda mi vida. Mi madre siempre ha sido muy generosa con nosotros, testificó, pero últimamente, se ha vuelto errática e irracional. Creemos que está siendo manipulada por personas que se están aprovechando de ella. Cuando el señor Weber lo interrogó, la máscara cayó por completo. Señor Lucas,
¿Cuánto dinero ha recibido de su madre en los últimos 3 años? No sé la cantidad exacta. $33.4 ¿le suena correcto? Tal vez. Siempre ha sido generosa. ¿Y cuántas veces ha visitado a su madre sin pedirle dinero? El silencio fue ensordecedor. ¿Es cierto que usted y su novia invadieron la casa de mi cliente sin permiso y revisaron sus documentos privados? Estábamos preocupados por ella. ¿Es cierto que trajo a un abogado para presionarla a firmar un poder notarial? Queríamos ayudarla a administrar sus finanzas. Usted, a los 25 años, necesita la ayuda de su madre de 65 años para pagar su alquiler. Lucas no pudo responder con dignidad. El señor Davis testificó sobre mis supuestos comportamientos erráticos, pero cuando el señor Weber le pidió detalles, admitió que nunca había hablado directamente conmigo y que toda su información se basaba en observaciones superficiales. La doctora Moore testificó sobre mi excelente estado mental y presentó los resultados de las pruebas cognitivas que habían sido impecables. Eleanor y mis amigas del club de jardinería testificaron sobre mi lucidez, mi recién descubierta vitalidad y mi capacidad para mantener relaciones sociales sanas. Finalmente, fue mi turno de testificar. Me levanté con dignidad y caminé hacia el estrado, sintiendo el peso de 65 años de experiencia, de sabiduría adquirida a través del dolor, de fuerza descubierta en la adversidad. El señor Weber me guió por mi testimonio, dejándome contar toda mi historia, los $33.4 gastados en 3 años, la humillación de ser excluida de la graduación, la constante manipulación emocional, la violación de mi privacidad, las amenazas legales. Señora Marina, el señor Weber finalmente preguntó, ¿por qué decidió detener el apoyo financiero a su hijo y su novia? Porque finalmente entendí que lo que estaba recibiendo de ellos no era amor. Respondí con una voz clara y fuerte. Era una transacción comercial disfrazada de relación familiar. Mi dinero era bienvenido, pero yo como persona no. ¿Se arrepiente de su decisión? Solo me arrepiento de haber tardado tanto en tomarla. El abogado de Lucas intentó hacerme parecer confundida durante su interrogatorio, pero respondí a cada una de sus preguntas con claridad y precisión. Cuando intentó insinuar que mis nuevas amistades me habían manipulado, le expliqué que por primera vez en años, tenía relaciones basadas en el respeto mutuo y no en el interés financiero. En su alegato final, el abogado de Lucas insistió en que yo era una víctima de manipulación externa. La refutación del señor Weber fue devastadora. Señoría, lo que hemos visto aquí no es el caso de una anciana incompetente, sino el de una mujer que finalmente ha encontrado la fuerza para liberarse de años de abuso financiero y emocional. Los demandantes no han presentado ninguna prueba médica real de incompetencia mental. Lo que han presentado es la frustración porque su fuente de ingresos ha decidido ejercer su derecho legal y moral de proteger sus propios recursos. El juez se retiró para deliberar durante 2 horas que se sintieron como 2 años. Cuando regresó, su expresión era seria pero clara. Después de revisar todas las pruebas presentadas, comenzó: es obvio para esta corte que la señora Marina Richter está en plena posesión de sus facultades mentales. Las evaluaciones psiquiátricas profesionales confirman su competencia cognitiva. Sus decisiones financieras, por dolorosas que puedan ser para su familia, son completamente racionales y están dentro de sus derechos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Además, continuó el juez, la evidencia sugiere que esta demanda está motivada por el interés financiero y no por una preocupación genuina por el bienestar de la señora Richter. La Corte niega completamente la solicitud de tutela. Había ganado. No solo gané el juicio, sino también mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir libre del abuso de aquellos que supuestamente me amaban. Cuando salimos de la corte, vi a Lucas y Bruna discutiendo enojados con su abogado. Bruna me lanzó una mirada de puro odio antes de alejarse. Lucas me miró por última vez, y por un segundo, vi algo que podría haber sido arrepentimiento,
pero ya era demasiado tarde. Esa noche, Eleanor organizó una fiesta en mi casa con todas nuestras amigas. Brindamos por la justicia, la libertad, la hermandad de mujeres fuertes que se apoyan mutuamente. Marina, me dijo Alfreda, hoy no solo ganaste un juicio, recuperaste tu vida. Tenía razón, por primera vez en años, el futuro era completamente mío. Podía viajar, podía amar, podía crear, podía vivir sin miedo, sin culpa, sin manipulación. 3 meses después, vendí mi casa y me mudé a un hermoso apartamento cerca del centro de la ciudad. Doné la mitad de mi dinero a organizaciones que protegen a los ancianos víctimas de abuso familiar. Con la otra mitad, empecé a vivir la vida que siempre quise. Viajé por Europa, tomé clases de arte y me uní a grupos de voluntariado. Nunca más volví a saber de Lucas y Bruna. Escuché de otras personas que tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño y que Bruna había encontrado un empleo por primera vez en años. Tal vez la adversidad les enseñaría lo que mi generosidad nunca pudo, el valor del trabajo honesto y de la independencia. Algunas noches, cuando miro las estrellas desde mi nuevo balcón, pienso en la mujer que era hace un año, miedosa, manipulada, creyendo que tenía que comprar amor. Esa mujer está muerta, y en su lugar, nació alguien que comprendió una verdad fundamental: el amor verdadero nunca tiene precio y la libertad nunca es demasiado cara. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha llamado la atención, dale me gusta al video y suscríbete para no perderte más historias impactantes como esta. Cuéntame desde dónde lo estás viendo.